Hola mi estimado, bienvenido a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los norovirus. Los norovirus pues son miembros de la familia Calicividae, que son agentes de importancia clínica debido a que son la principal causa de gastroenteritis viral en el ser humano después de los rotavirus y los adenovirus. Los norovirus y la cepa prototípica, que es el virus Norwalk, ya hablándolo de esa manera, es un virus que tiene un virión icosaédrico de 27 a 40 nanómetros de diámetro, de presiones caliciformes en la superficie de la cápside. El genoma pues un RNA monocatenario lineal de sentido positivo no segmentado, tamaño de 7,4-8.3 kb. Contiene genoma unido a proteínas. Estas proteínas son polipéptidos desdoblados a partir de una poliproteína precursora. La cápside está compuesta por una sola proteína, no tiene envoltura y su replicación se da en el citoplasma. Las características sobresalientes de este virus es que los norovirus son la causa principal de gastroenteritis epidémica no bacteriana. Los virus humanos no son lastimosamente cultivables. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se da cuando una persona se infecta de los norovirus, o también conocidos en el mundo de la medicina como virus de Norwalk? Son la causa más importante de gastroenteritis viral epidémica en adultos. Esta gastroenteritis no bacteriana epidémica se va a caracterizar por tres características vitales. Uno es la ausencia de bacterias patógenas. Dos, la gastroenteritis con instauración y restablecimiento rápido y signos sistémicos relativamente lentos. Y tres, un patrón epidemiológico de una enfermedad muy transmisible que se disemina con rapidez y que no tiene una predicción específica por lo que respecta a edad o geografía. O sea que pueden darse epidemias esporádicas en Estados Unidos, en Canadá, en Nicaragua, etcétera, ¿verdad? Esta es la gran diferencia que tiene pues de otras enfermedades, ¿verdad? Que esto tiene un patrón epidemiológico, o sea que en un cierto poblado van a aparecer más de un solo caso. La gastroenteritis viral de Norwalk tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas. La instauración es rápida y la evolución clínica es muy breve. Dura tan solo de 12 a 60 horas. Los síntomas consisten en diarrea, náuseas, vómitos, febrícula, cólicos, cefalea y en ciertos casos pues ataques en el estado general. La enfermedad puede ser discapacitante durante la fase sintomática, pero pocas veces es necesaria la hospitalización. La deshidratación es la complicación más frecuente en niños pequeños y ancianos, pues no se han comentado acerca de secuelas. Cuando a la persona le da esta enfermedad, los anticuerpos que se desarrollan durante esta enfermedad suelen ser protector, pero a corto plazo, contra la reinfección de este mismo organismo. La inmunidad a largo plazo no corresponde bien con los anticuerpos séricos presentes, así que estos pacientes pues se pueden reinfectar con el mismo virus después de casi 2 años. Hablemos brevemente de la epidemiología e inmunidad de este virus, ¿verdad? Los calicivirus humanos tienen una distribución mundial. Los norovirus son la causa más frecuente de gastroenteritis no bacteriana en Estados Unidos y producen alrededor de 21 millones de casos cada año. Los virus muy a menudo se asocian con brotes epidémicos de gastroenteritis transmitida por el agua, los alimentos y también por los mariscos. Generalmente se da durante todo el año, pero con un pico estacional durante los meses más fríos como enero y febrero, y marzo obviamente y diciembre, perspectiva en esos 4 meses. El medio de transmisión primario es la diseminación fecal oral, ¿verdad? Ese es el tipo de contaminación. Hablemos del tratamiento y control. El tratamiento es sintomático, o sea que si te da dolor abdominal, pues obviamente hay que tratar el dolor abdominal. Si tienes deshidratación, hay que tratar la deshidratación y así sucesivamente. Es probable que el método más importante para evitar la infección y la transmisión del norovirus sea el lavado de manos minucioso y eficaz. La contención y desinfección de zonas contaminadas y de la ropa de cama ayudan a disminuir la diseminación viral. Es importante el procesamiento cuidadoso de los alimentos, así como la educación de las personas que manipulan estos alimentos, ya que ocurren muchos brotes transmitidos por los alimentos, generalmente en Estados Unidos, ¿verdad? La purificación del agua de beber y el agua de piscina
también debería pues de disminuir los brotes de norovirus, y lastimosamente no se dispone de ninguna vacuna para ayudar a contrarrestar a los norovirus, ¿verdad? Entonces, ya recapitulando, ¿verdad? De esta manera, recuerden bien esto para que esto les quede el video. Además de los rotavirus y adenovirus no cultivables, los miembros de la familia Caliciviridae son agentes importantes de gastroenteritis viral en el ser humano. Los miembros más notables son los norovirus y la cepa prototípica es el virus Norwalk. Entonces, de esa manera vamos a encontrar al virus. Ahorita en Estados Unidos pues hay una epidemia, ¿verdad?, de norovirus, pero lo que se da generalmente, lo que se está dando pues es por el virus Norwalk, que ya puede ser sapovirus, nevovirus, lagovirus, vesivirus, son una familia completa, ¿verdad? Bueno, espero les haya gustado el video, les haya servido, les haya sacado de dudas y se suscriban al canal. Hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.